Maya, for being here to interpret. And here we go. My pleasure. So thank you guys all for coming today to learn a little bit more about internet safety and how we at Vaughn support internet safety, and then how you as parents can support internet safety. Muchas gracias por estar aquí para ver lo que es seguridad de Internet. Nosotros a Vaughn tomamos la seguridad de Internet muy en serio y queremos darles unos tips de cómo ustedes también pueden tener seguridad de Internet. Today's focus is going to be on the key components of Vaughn's internet policy, how Vaughn teaches and monitors the use of technology at school, and what parents can do to keep kids safe and healthy in the digital age. Entonces hoy vamos a ver, I'm sorry, there's some back noise. Is that for me? Can you hear me? Okay. Okay. Sorry about that. Vamos a hablar hoy sobre los componentes mayores de la política de Internet, cómo Vaughn enseña y supervisa la tecnología a los estudiantes y qué pueden hacer los padres para mantener sus hijos seguros y saludables en la era digital. Alrighty. So the key components of Vaughn's internet policy is really taken from Aurora Public Schools internet policy. But the big things that we focus on are listed here. Entonces los componentes más importantes los estamos sacando de lo que es las escuelas de Aurora. Las mismas pólizas que tienen la escuela de Aurora es como nosotros también nos basamos con la seguridad de Internet, y aquí están los componentes más importantes. Teachers of every classroom have set up expectations for students based on how their classrooms are run, and students are to be sure that they're following the teacher's classroom expectations, just like as if they were in person. Cada maestro tiene sus propias expectativas de cómo tienen que comportarse con las clases virtuales, al igual como si estuvieran en persona. Las expectativas de los maestros son los que tienen que seguir los niños. We expect kids to participate even if they're just online, and also make sure that they're respectful and honor their classmates, their experiences, and their situations. Queremos que todos los estudiantes participen activamente, aunque estén en línea, tienen que participar como que si estuvieran en clase, pero siempre honrar las voces de sus otros compañeros y las experiencias de los otros compañeros, tener ese respeto. We also expect students to use appropriate language, make sure their writing is appropriate for school, and that the images that are on their device are also appropriate. Obvio que también queremos que el lenguaje usado sea apropiado, y también las imágenes que van a compartir, o sea, imágenes que sean apropiadas, que no sean ni ofensivo ni abusivo. We expect students to use their school devices and their school accounts to make sure that they're only engaging in or using sites that are approved through the school. Esperamos que usen ustedes las computadoras o los Chromebooks que están de la escuela, del distrito, para que solo se pueda visitar los sitios de Internet aprobados por la escuela. Approved sites can be found on the Vaughn website. Los sitios aprobados se puede ver en la página web de Vaughn. The big piece for student security is that they not give out their personal information or their login information to anyone, and that they do not ever use anyone else's credentials to log in. Y el punto más importante es de que ningún estudiante dé su información personal, su enlace, su clave, su usuario. No pueden compartir eso con nadie, y tampoco usar un usuario o clave de otra persona. Eso es lo más importante que hay que inculcarles. The first level of
education that we provide for students is called digital citizenship. Okay, el primer nivel que tenemos de educación es lo que le decimos ciudadanía digital. So digital citizenship education happens within the technology special, and students learn about appropriate and responsible behavior when using technology. Entonces los estudiantes están aprendiendo sobre el comportamiento apropiado y responsable al usar esta tecnología. If you're interested in learning more about digital citizenship, there is a link later on in this presentation where you can access the parent side of digital citizenship and have access to documents there. Si están interesados en más información sobre la ciudadanía digital, va a haber un link aquí entre un rato donde ustedes como padres pueden tener más información sobre la ciudadanía digital. The lessons taught through the digital citizenship are classes that students in kindergarten through 5th grade engage in, and they are based on the student's age for appropriateness. So as students progress through Vaughn Elementary School, they will get different levels of digital citizenship that's appropriate for their developmental age. Entonces, se enseña a todos los estudiantes en la clase de tecnología, desde kinder a 5º grado, conforme van progresando en cada grado, la ciudadanía digital va cambiando al nivel apropiado del estudiante. The next thing that we do to monitor students' technology use and to be sure that students are safe is that we use a program called Go Guardian. Lo otro que usamos también para la seguridad del Internet es un programa que se llama Go Guardian. Go Guardian is a service that is managed by Google Suites and education in their that's for their educational Chrome accounts, which is like the student's school Google account or any information that they have that's through the school. What it does is it helps teachers be able to see what activities students are engaging in while they're in class, and teachers can use that platform to redirect students back to the learning task and even block sites that are not appropriate for students during school hours. Okay. El Go Guardian es un servicio basado en web que usa de Google Suite para las cuentas de educación Chrome de la escuela. Ahí, como dice, es decir, cuando un estudiante inicia sesión en Chrome o en un Chromebook con la dirección de correo de la escuela, esto nos ayuda a mantener a su estudiante seguro durante la escuela. Los profesores utilizan la plataforma para asegurarse que los estudiantes estén concentrados en la tarea y la actividad que están. O sea, que los mismos maestros pueden darse cuenta si los niños no están en la página correcta. And all teachers at Vaughn use Go Guardian to support kids while they're in the classroom. Y todos los maestros de Vaughn usan Go Guardian para apoyar a los niños que están en la clase virtual. Okay. The next level is how the administrators at Vaughn and our school social workers monitor how students are utilizing technology. El siguiente nivel supervisa la tecnología, la administración de Vaughn. We have a program that's called Gaggle, and this flags concerning content that students are accessing. Tenemos un programa que se llama Gaggle, que señala sobre el contenido preocupante de las cuentas emitidas por la escuela, de los estudiantes y su revisión. O sea que este programa revisa y bloquea cualquier contenido que es potencialmente dañoso. Again, Gaggle is only used for school-issued accounts, such as the Google Suites. So that would be any like Google Documents, their email, that is from the school.
Gaggle es simplemente solo para las fuentes como Google Suite y Google Chrome, que es basado en cosas de escolares nada más. Ese programa es basado de los programas que se usan en Vaughn de la escuela de estudios. So what happens with Gaggle is that they have the program set up to catch keywords or phrases that indicate students might be engaging in anything unsafe. Y la manera que trabaja está capacitado de evaluar contenido bloqueado, categorías de los incidentes, o sea que hay ciertas palabras claves que el mismo programa está buscando que potencialmente no es apropiado y determinar su gravedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Está funcionando este programa en el programa de Vaughn. Once something is flagged as being potentially harmful for a student, then it is reviewed by somebody at the Gaggle, who's a Gaggle trained staff member. Entonces, si alguna palabra, una situación pasa, el personal de Gaggle va a tomar eso en cuenta y lo va a revisar y ver qué pasos son los necesarios si hay una palabra o un incidente que no es apropiado. So they then categorize the incident and determine the incident's severity and send a notice to the school. Ellos son los que van a notificar a la escuela si el incidente es severo o si no es tan severo y se puede arreglar en ese momento, pero ellos son los que califican cada incidente individualmente. Once, and at the school level, myself, Ms. Dichter, the school principal, Ms. Jones, and Ms. Lavin, our school social workers, all receive the report from Gaggle. Entonces, aquí en la escuela, tanto yo como asistente de directora, la directora y la que trabaja socialmente con los padres, son los que vamos a tener esa comunicación con Gaggle directamente para vigilar que sería potencialmente algo negativo. The severity of the situation is evaluated by our school team, and then we decide based on that information if we need to act right away, immediately, or if we can wait until it's back into normal operating hours for school to be able to investigate the situation. Entonces, todo depende de la severidad del problema. Tanto los administradores y Gaggle van a tomar esa decisión, que si hay algo que se tiene que hacer en ese momento o si se puede esperar en horas hábiles de trabajo. We get the notifications 24/7. So any time of day, even if it's after school hours, we will get notified of situations that occur via the use of school issued accounts through Gaggle. Entonces, estos incidentes los recibimos nosotros 24 horas al día, 7 días de la semana. O sea que no importa si es fin de semana o es en la noche, nosotros recibimos los avisos si hay algo inapropiado. Ms. Thomas, Yes. would you be able to give them an example? Yes. Yep. So let's say we have a student who is searching on the internet for like a violent, so they're looking for guns or images of guns. Then what happens is that search gets sent through the Gaggle flags. It will be flagged as concerning because that could be potentially violent behavior. And then I will get an email with the severity, and that whole team gets an email about the severity of the search. And then for this situation, I would go ahead and meet with the student, find out like why they were searching for that, get some more information, and then I'd let parents know exactly what's going on and the severity of it all. Sometimes this could lead to us doing what we would call a threat assessment if we're worried about there being any sort of threat to the student's safety or the school's safety,
or it could lead to a suicide risk assessment being done. And our school mental health providers do those things too. Ok, entonces como ejemplo, por ejemplo, si un estudiante está en el internet, en Google, y de casualidad pone como búsqueda algo sobre pistolas o algo que sea relacionado a algo que potencialmente pueda ser peligroso o violento, Gaggle va a mandar ese registro, o sea que ese search o ese registro que hizo el niño, lo va a mandar a la administración de Vaughn, y Vaughn va a hablar sobre la severidad, o sea, exactamente qué fue qué imágenes o qué información recibió el niño de las pistolas o de cualquier otra cosa que pueda ser potencialmente dañoso. Y ahí tanto la administración se da cuenta también, o sea, hacen la decisión de lo severo que es. Y si es algo que piensan que tal vez es riesgo al niño, Dios guarde, sea algo de suicidio, algo así, hay ciertos equipos que se encargan de cada situación. O sea que eso solo es un ejemplo que estamos dando, que si un niño se mete a buscar lo que es algo violento o como una pistola, así es como lo toman paso por paso. Okay. There are instances where it is totally innocent that the student has searched for something. So another example of that is that we did have a student that searched for guns, but they were searching for like Nerf guns. And so it did get flagged. So that's why I always default to talking to the student to get more information, because sometimes, and Gaggle does not go through and figure out that level of threat or lack thereof. It's just that those words are considered concerning, and so we got a report on that. So I do still have to go through and investigate and figure out kind of what the context was for what the students were doing. Entonces, obviamente, donde es inocente, o sea, que tal vez el niño o niña está buscando lo que es un Nerf gun, que es una pistola de agua o una pistola de juguete, no tenía ninguna intención de algo negativo, pero este programa Gaggle solo va a ver la palabra pistola, y entonces por eso va a salir la flechita, ¿verdad? Que hay que ver de qué se trata, y entonces la administración, como Miss Thomas, lo primero que haría es hablar con ese mismo estudiante para ver exactamente el por qué estaba buscando eso, pero cada caso es individual, o sea que tienen que hacer una investigación para asegurarse que si es severo o si fue algo inocente, no automáticamente van a asumir lo peor. So Gaggle flags content under some key areas, and those areas are the violence or explicit content, and sexual content, and bullying behaviors or self-harm. Entonces la categoría que Gaggle se encarga o está viendo es sobre violencia, algo que puede ser algo potencialmente sexual, algo que se refiere a bullying, o peor, algo que puede ser referido a hacerse daño uno mismo. Esas son I can't think of the word flag, las flechas, o sea, que sale de ese tipo de, esas son las palabras o los temas que están buscando Gaggle. Okay. So this next part is the consequences that students can experience as a result of having technology misuse. And that could be through a Gaggle report, that could be through the teacher noticing it on GoGuardian, or it could be, it's just any of those different misuses of technology. This is our continuum of response. So it starts out in the green, which is that we just talk to the student about the improper behavior, and then we notify parents.
Ok, entonces como pueden ver, esto es una lista de las consecuencias sobre el mal uso de la tecnología. Esto va a ser tanto un reporte de Gaggle o un reporte que tal vez el maestro se dio cuenta que estaban haciendo algo que no era apropiado. O sea que hay varios elementos que están viendo y digamos el número 1, que es el verde, puede ser de que no le hablan al estudiante, sino que hablan directamente al padre. As students continue through the continue, or if they continue with technology misuse, the consequence for the behavior becomes more severe. So in the second stage, we begin restricting students' access to certain aspects of their technology. Entonces, el paso número 2 es de que empiezan a tener restricciones, esos niños, el niño o niña que está usando el Internet de mal uso, van a tener ciertas restricciones que no pueden acceder ciertas páginas o ciertas actividades. If that behavior continues, then the restrictions become more severe, all the way up to sites being blocked. And so when that happens, I go ahead and inform the district that we need certain aspects of the student's account disabled, and their account gets put in a locker, which makes it so that student's, let's say, Google Chat is disabled until I email and say that they're able to have that function back. Entonces, lo severo, continúa haciendo el problema o lo que es el mal uso de tecnología. Hay ciertas páginas que se pueden bloquear del todo y ciertas aplicaciones como el Google Chat, por ejemplo. Es algo que se puede descontinuar o bloquear para ese niño específicamente y hasta que la directora, subdirectora decidan que se pueda usar, van a desbloquear eso, pero es conforme de la severidad, qué cosas se pueden bloquear del todo, que no pueden acceder para nada. If we get all the way to level 5 and the student is still misusing the technology, then we start to not yet allow the student to utilize school computers at home or off of school grounds. We only allow them to have access to the school technology within the school. Y si llega al nivel académico, eso quiere decir que los niños no tendrían acceso a tecnología fuera de la escuela. La única tecnología que podrían usar sería en la escuela, en las horas de escuela, con supervisión. Okay. Do you all have any questions about what we do at school to support students before I move into how parents can support students at home? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos discutido sobre cómo hacemos nosotros en Vaughn, en la administración? ¿Alguna pregunta o duda de lo que hemos hablado? Okay. Feel free to stop me if you do come up with a question. Por favor, no tengan pena de interrumpir si tienen alguna pregunta. So when you're thinking about how to support your student with technology use, it's really all about balance, because we know that technology is a part of the world we live in today. Entonces, ustedes como padres, en cualquier situación en la vida, todo es sobre el equilibrio. Sabemos que los niños hoy en día, bueno, niños y adultos, tienen acceso al Internet. Entonces, es preguntarse ciertas cosas para que haya un equilibrio. So some things that you can ask yourself as you consider whether or not you have a good balance with technology in your home is my child physically healthy and sleeping enough? If you were like, I'm not sure, I don't think so, then you would really want to consider, like, how often is my kiddo using technology, and should they be spending time doing something else as well?
Ok. Entonces, una de las preguntas que uno se puede hacer es de sus niños, ¿verdad? ¿Está físicamente sano y durmiendo lo suficiente mi hijo? Si realmente uno no sabe o tiene la duda, ahí es cuando uno se tiene que preguntar, bueno, tal vez tiene que tener menos acceso al Internet para que pueda concentrarse en las cosas que lo van a hacer mejor, para que sea más sano. You also want to ask yourself if your student is connecting socially with family and friends. And this is in any form. It could be through technology, especially given that we have so many restrictions with COVID right now. We want kids to be able to connect with each other and with family because we know that that's emotionally healthy for them as well. So that could be through the use of technology, so long as it's age appropriate. Entonces también hay que tomar en cuenta, I am so sorry, Mireya Mendoza, ¿pudiera poner mute? Disculpe. Gracias. I'm so sorry, there was just a lot of back noise. Obviamente lo que hay que tomar en cuenta es los niños también necesitan esa conexión con familiares y amigos, especialmente con la pandemia. Entonces, conectándose socialmente con familiares y amigos de cualquier forma que muchas veces es por tecnología, ya sea por WhatsApp o Skype. O sea, que eso es algo que también hay que encontrar ese balance. No se le puede quitar del todo porque emocionalmente los niños necesitan esa conexión y en los tiempos que estamos a veces es la única manera de conectarse. So we also want to make sure that students are engaged in achieving at school, that they're pursuing their interests and hobbies, and that they're having fun and learning with the use of their digital media. Entonces, pero también queremos asegurarnos que los niños están contentos y están usando lo que necesitan para su aprendizaje y para su desarrollo social. O sea, que tampoco queremos restringirlos a que se sientan ellos que no están teniendo esa libertad. These questions are also good to just ask yourself about your child's overall social emotional health. And if you're worried about any of these pieces, please feel free to reach out or to myself or our mental health team at Vaughn, and we can help you get with resources should you need them. Entonces, estas preguntas que uno está haciendo con sus hijos y para asegurarse que socioemocional estén ellos sanos, y si ustedes tienen dudas, si algo no está funcionando o si debería de limitar más tiempo, la escuela, la administración y también el grupo de salud mental están a su disposición por cualquier pregunta o duda que puedan tener. We also want to help you set yourself up and your student for success. So what are some best practices around digital media and devices that parents can put into place? Entonces también queremos prepararse para que haya un éxito. ¿Cuáles son las mejores prácticas en torno a los dispositivos y medios digitales? Those things are really to have the set rules and expectations in place before you allow your children to have access to social media or just technology in general. Entonces, estas son las expectativas que queremos que los niños tengan antes de tener acceso a esta tecnología. Son reglas y expectativas que tienen que estar puestas antes de que pase cualquier cosa negativa. It's okay for you to be really choosy about, in fact, you should be very choosy about the content in which you allow your students to have access to. It's okay to not be the cool parent because you're not letting your kids have access to certain things that you deem as being not appropriate or not in line with your values. Y es completamente normal. En facto, estamos diciendo que es importante tener esas expectativas y restricciones. O sea, es mejor tener ciertas restricciones que va en línea con sus valores de familia.
a que ser un padre cool, ¿verdad? Que va a dejar que los niños miren cualquier cosa. O sea que como padre deberían tener ciertas restricciones para la salud del hijo. We want media to be connected to real life so that students see that as something that is real instead of being able to disconnect from it. Queremos que los niños se conecten a los medios de la vida real, o sea, que no se metan a muchos sitios donde no es real, es pura fantasía. Queremos que todavía estén conectados en lo que es la vida real. By disconnect, what I mean is that we want students to realize when they're saying something via social media or via technology that they know that they're saying it to a real person who's on the other side, who also has feelings and will react to what they're saying in a real life way. Entonces, el ejemplo es de que se está comunicando un niño vía chat o lo que sea, que se den cuenta y que estén conscientes de que cualquier cosa que digan va a afectar a la otra persona que está leyendo. O sea, que de una manera real, no solo porque es internet o es por escrito, no va a tener consecuencias lo que se comparte, lo que se diga. You can also talk to your students about the digital citizenship that we talked about before. And here's that link that I was indicating. It's right here in red that's linked to the digital citizenship curriculum we use. And this is the parent part of the digital citizenship. So this is really about how students engage appropriately online with others and how they treat other people when they are a citizen in the digital platform. Entonces, aquí donde está el link que hablé yo antes sobre la ciudadanía digital, eso es para este link es el componente para los padres y básicamente es la manera de educar al niño de cómo se va a comunicar digitalmente de una manera responsable. You want to make sure that you have open communication with your students about what they're experiencing online, or if there's anything that they're engaging in online that they're worried about, or if they have questions about it, that they always feel like they have somebody to talk to about what they're experiencing. Y hay que asegurarse que tienen esa comunicación abierta con sus hijos, por si ellos de casualidad miran algo en el internet o algo que está escrito por Facebook o cualquier otra plataforma que pueda afectar a sus niños emocionalmente, asegurarse que ustedes tienen esa comunicación abierta con sus hijos para que ellos puedan hablar sobre miedos o dudas de lo que ellos miran digitalmente. And last, but certainly not least for this part, is that if you want your student to engage in a certain way on technology or on media, then you have to model that piece. So if your expectation is that your kiddo is not using their phone at dinner, then we suggest that parents don't use their phone at dinner either, so that you're walking the walk or talking the talk that you're setting up for your students as well. Y entonces, al final, y tan importante como cualquier otro, sino más importante, es de modelar el comportamiento que uno quiere de sus hijos. O sea que un ejemplo sería, si ustedes no quieren que los niños usen tecnología o su teléfono cuando están teniendo una comida familiar, entonces ustedes también como padres tienen que modelar eso de que hay ciertos momentos, ciertas horas donde se puede usar o no se puede usar, para que los niños vean su modelo, que serían ustedes, y actúen respectivamente. Some social media red flags that you guys should be looking for with students are that they are having access to age inappropriate content. Entonces, las alertas de redes sociales es lo de edad, el contenido inapropiado, que sea apropiado a la edad del niño.
You want to make sure that your kiddos are not going to sites that utilize location tracking or sharing of any kind. También ir a páginas donde no hay ningún seguimiento o uso compartido de la ubicación, o sea, que un programa que pueda localizar dónde está el niño. The real-time video streaming can be more difficult to monitor. So that could be a red flag if your student is engaging in a lot of real-time video streaming where they're streaming videos of them talking that don't get like saved for later review. Entonces, obviamente, la transmisión de video en tiempo real puede ser otra alerta roja, porque entonces no hay restricciones. Si están viendo un video en momento real, es mejor que vean algo que ya se presentó y se grabó para que ustedes también tengan el acceso de verlo y asegurarse que está apropiado. There's also the concern of items that are temporary, like pictures or videos, that also creates that feeling of anonymity where there's no real connection to the human piece of what's happening, or that you don't really know who that other person is that's on the other side. You want kids connecting with people that you know who they are and with things that you can review to make sure that you're having those conversations with your kids. Entonces, lo que son fotos y videos temporales también es algo que puede ser una alerta roja. Queremos que los estudiantes estén en comunicación con gente conocida, con productos conocidos, que no sea algo que ni ustedes como padres ni los niños realmente no saben de dónde inició las fotos o videos. You also want to look out for cyberbullying or even just negative culture on the chat sites or the groups that your students are involved in via social media. Y obviamente el bullying en línea o cultura negativa hay que ver y vigilar esas conversaciones que tienen sus hijos con otras amistades y asegurarse que no hay vocabulario o comunicación negativa. Here's some tips for you guys. Make sure that the privacy settings are in place on all devices that your students use or have access to. Aquí hay unos consejos para los padres, asegurarse de que la configuración de privacidad esté en su lugar en los dispositivos. It's never too early to start to talk to your kids about digital citizenship, being kind online and in life in general, and calling out cruelty. Nunca es demasiado pronto para hablar con su hijo sobre la ciudadanía digital, ser amable en línea y denunciar la crueldad. As we learn more about bullying, it's really when kids call out the cruelty of others and when they don't tolerate it, that we end those cycles of bullying. So helping your student have the courage to say when things aren't right and call it out is something that we can do as a society to stop bullying behavior. Entonces nosotros como una sociedad y como padres de familia tenemos que inculcarles a nuestros hijos que si ellos miran algo que es cruel o que no está bien, que ellos tengan la seguridad de poder decir eso, porque así es como nosotros nos enteramos que hay cosas malas o que bullying puede estar existiendo. O sea, que hay que hablar con sus niños para que ellos mismos tengan esa seguridad de poder hablar con ustedes y compartir si ellos sienten que algo no está bien. The last tip is that as a parent, it is okay for you to monitor what your students are doing online, and that is not an invasion of their privacy. What you're doing is you're making sure that you're keeping your kids safe. There's so many pieces of technology that are unknown
where kids could be putting themselves at risk, it's a necessity for parents to know and understand what their kiddos are doing online to be able to keep them safe. Entonces, el último punto ahí donde dice monitorear lo que hace su hijo en línea no es una invasión de la privacidad. Simplemente lo que ustedes están haciendo como padres es asegurarse que sus hijos estén seguros y bien. O sea, que si los niños empiezan a decir esto no, esta es mi privacidad, ustedes como padres tienen el derecho y es necesario que ustedes estén encima de ellos para asegurarse que ellos nunca se están poniendo a riesgo. Okay. This piece is really a agreement that you can use with your kids to set up those expectations about media use. Entonces, este es un ejemplo de un contrato que ustedes pueden hacer con sus hijos de lo que ellos van a hacer digitalmente. O sea, que es una manera de tenerlo en escrito, lo van a platicar, lo van a escribir y sus hijos van a tomar responsabilidad en llenar este formulario. It has 3 major categories, which are being safe, about thinking things through first, and then maintaining a balance. Entonces, hay 3 categorías en este contrato. Es sobre la seguridad del niño por una cosa digital, de pensar antes de hacer algo o de poner una foto o de escribir algo, pensar bien las consecuencias que puede tener sus palabras o las imágenes, y también al final estar balanceado que no estén tomando mucho tiempo en la vida digital. Some big key things to make sure that you're addressing with your kiddos are that not creating accounts or giving out private information without first consulting you, because sometimes those things can be used to just harm your kiddo, and we want to make sure that we're keeping them safe as much as possible. Una cosa que deberían de asegurarse es que cualquier cuenta que ellos van a iniciar o van a aprobar una cuenta o una página, que siempre ellos hablen con ustedes de primero para que ustedes puedan vigilar y asegurarse que los niños no se están metiendo en un programa que no es apropiado o que puede ser potencialmente no seguro. Entonces, decirles a ellos que si van a probar algo nuevo, o quieren registrarse para algo nuevo, que por favor hablen con ustedes antes. Under the thinking first, a big one is helping kiddos and students understand that whatever they share online or with somebody else will spread fast and it goes far. So we want kids to always be thinking about, like, would I be okay with other people seeing this? Entonces, ahí en la segunda categoría donde dice pensar primero, una de las cosas es inculcarle a los niños que cualquier cosa que ellos comparten, ya sea palabras o imágenes, es una red de tecnología, o sea que va a crecer, va a llegar a cuanta gente que lo pueda ver, es rápido y llega a mucha gente, o sea que es algo que se tienen que pensar ellos antes de que si esto es algo que fuera escrito hacia ellos, si ellos cómo se sentirían. O sea, siempre tener en cuenta cómo afecta las palabras y las imágenes a otros seres que están viendo el Internet. An example of this is, and I've had several of these situations come up this year at Vaughn, is that we've had students who take pictures of themselves with those silly filters, and then they share them with their friends, and then they get really upset if their friends share them with somebody else. So it's really about, like, if you're not okay with that picture being passed on, then it's just best not to share it with anyone. Entonces, un ejemplo sería cuando los niños están usando los diferentes filtros de su teléfono para tomarse fotos cómicas o chistosas con los diferentes filtros, que comparten esa foto
y después la persona que tomó la foto se molesta porque se compartió otra vez con otra persona. O sea, que simplemente si uno no quiere que una imagen suya sea compartida, simplemente no lo comparten desde el principio, porque ya cuando está compartido ya se puede compartir con todos. This form can be found under the what is that, digital citizenship link that's in the previous slides of this presentation. Esta forma se puede encontrar en el enlace que les enseñé en la página anterior, donde ustedes pueden cliquear sobre la ciudadanía digital, y entonces ahí es donde ustedes pueden cliquear y pueden bajar e imprimir ese contrato que pueden hacer con sus hijos. So finally, I know that when we work together to support our student safety online and in school and at home, that we can make sure that our students are engaging in safe media use. Y finalmente, lo que estamos haciendo nosotros es para inculcarle lo que es la seguridad, pero que también el crecimiento de los niños no se perjudique. O sea, que tiene, como habíamos hablado desde el principio, es encontrar ese balance, y aquí como administración estamos aquí para apoyarlos. All righty. What questions do you have? ¿Preguntas? I'd like to share just a little information. I don't know how many of you know, but in order to have an account with Facebook, Instagram, TikTok, and Twitter, your children are supposed to be 13. And I know quite a few kids who have accounts with TikTok, Instagram, that are much younger than 13. And those are little pathways to sometimes inappropriate things that you may not want your children to be exposed to. So I would definitely encourage your children to share their passwords with you if they want to have an account, so that you can monitor what it is that they're doing and seeing. Granted, on Instagram, the pictures don't last very long. They disappear after a while. And I believe Twitter too, I'm not sure. But there is such a thing as screenshots. Okay. Sorry. Sorry, let me see. Okay, entonces una cosa que está diciendo Mini que hay que tomar en cuenta es de que para tener una cuenta de TikTok, Instagram o Facebook, el individual tiene que tener a mínimo 13 años. Y Mini está enterada y sabe de que hay niños que son mucho más jóvenes de 13 años que tienen cuentas. Entonces, inculcarle a los padres de familia de que los niños comparten con ellos tanto el usuario y contraseña para que el mismo padre pueda meterse y monitorear qué es lo que están viendo, ¿verdad? Porque, digamos, el Instagram, las fotos o las imágenes no son permanentes, o sea, que cambian después de un tiempo, pero un individual puede hacer what is that? Instant shot. What did you say it was? Screenshot? Screenshot. How do you say that in Spanish? I would just say, pueden tomar foto. Sí, o sea que aunque cambien las imágenes, el individual puede tomar foto y entonces se queda permanente. Se llama captura de pantalla. Perdón, dígame. Captura de pantalla. Gracias. Captura de pantalla. Muchas gracias, se me fue. Gracias. Yeah. Did I get everything, Minnie? I'm sorry. Yes, you did. Otras preguntas? Anyone have any questions? Now's the time. So, Miss Thomas, is it okay to just kind of share the general information that about other users using the kids' Chromebooks and things like that? You know,
to view inappropriate things, like sometimes they say? Yeah. So lots of times when I am talking to students about what flag that I've gotten, they will say that it's another family member that had been using their computer. Now, if it's during school and they're an in-person learner and not a remote learner, then I get a timestamp when they were doing this, so I can hold them accountable for any searches they make during school. If they're in person, I can say that I know that there's no way that your brother was searching that because your Chromebook was in school with you and it happened at this time. However, if the kiddo is remote, it's really hard for me to know if it was the student or if it was a family member. But if you're logged into a student's Chromebook under their school credentials, and you're searching for something that might be deemed violent or inappropriate or sexually explicit, then that will get sent a flag to me. So we have had student siblings looking up pornography on their student's account through their Google, and I do get those reports. And when I do that, I will contact parents to let them know what's being searched on the computer. But if it's happening at home, it's really the parent's responsibility to investigate that and follow up with that. And that's as far as I can really take it at that point. Ok, entonces lo que se estaba hablando es que obviamente pueden haber casos en donde un hermano o tío o cualquier otro familiar se meta a la computadora o al Chromebook que es de la escuela. Y entonces obviamente si ese miembro de familia se mete a algún sitio de web que no es apropiado, ya sea violento o pornografía, algo que de plano no se puede, esa alerta roja sale, pero la directora no puede monitorear eso si el Chromebook está en casa y si el niño está aprendiendo en la casa. Es muy difícil de ella estar segura de quién pudo haberse metido en la cuenta. Obviamente, si el Chromebook y el niño está en la escuela, ella puede saber específicamente quién tuvo acceso a la computadora. O sea que sí es algo que hay que hablar con todos los familiares de que esas computadoras y los usuarios de Vaughn es privado y no se puede meter uno solo, cualquier miembro de la familia. Eso es responsabilidad del padre, de los padres de familia, de que esté seguro y que no cualquier persona se meta. When I'm talking to students, I often let them know that I don't go looking into their school accounts for no reason. But if they give me a reason to believe there's something going on that's not safe or that's not okay for school, then I'm obligated to look into it and make sure that students' safety is not compromised, even if it's online. So I talk to them a lot about making sure that whatever they're doing on their school-issued Chromebooks is related to school. Uh-huh. Entonces, yo como subdirectora nunca les explico a los estudiantes de que ella no se va a estar metiendo en sus cuentas sin razón. O sea, no va a estar ella vigilando solo por vigilar. La única manera que ella se va a involucrar es si el estudiante ha hecho algo donde ha habido una alerta roja, que en caso que eso pasa, entonces ella sí tiene que comunicarse con los niños y con los padres de familia. Entonces ella lo que quiere inculcar otra vez es de que el Chromebook que está dado por la escuela, por Aurora Public Schools y la escuela de Vaughn, se tiene que usar para cosas de Vaughn, de estudio, no cosas personales, no cosas que no, porque entonces obviamente va a haber ocasión donde la subdirectora, la directora tiene que involucrarse y eso no queremos. O sea, que lo usen específicamente para el uso de estudio.
we've come to the end of our time together, but I will stay on and answer any questions that you guys might have, or anything else like that, if you would like to. Ya se terminó la presentación, pero yo aquí voy a estar unos minutos más por cualquiera que quiera hablar sobre algo o preguntarle directamente a Ms. Thomas. Ella va a estar prendida todavía un rato. And I just want to remind everyone to please not to forget to visit our Facebook account on a regular basis. You can access it through our website. I hope you can see this. Mm-hmm. And click on Facebook, and it will take you directly to our Vaughn Facebook account. I have pinned the calendar in the front. Entonces, Mimi quiere recordarles que por favor tomen el tiempo de chequear la cuenta de Vaughn Elementary en Facebook. Eso lo pueden acceder en el sitio web de Vaughn. Hay un link para meterse, que es lo que está enseñando ella ahí, para meterse a Facebook. Y entonces ella tiene información. Por ejemplo, lo primero que pueden ver es el calendario escolar, pero que por favor lo chequen a menudo. Este es otro recurso para los padres, para información y también para que ustedes se comuniquen con nosotros. I try to post things that I feel will be of help to the families, and so it will. I believe it will translate for you. I try to translate as much as I can, but I don't always have that opportunity. Entonces, lo que comparte Mini en Facebook son recursos que ella piensa que serían valuables para ustedes como padres de familia. Hay maneras de traducir también el contexto. Ella trata de traducir lo más que puede, pero a veces no le deja, pero es algo que ustedes pueden acceder ustedes mismos. Pero sí, es información importante y usable. And so, for instance, if you have not gotten your COVID vaccine, there is a link here, and I'm not sure if there's still space available, but as of yesterday, there still was. And you can actually see down here, there still are appointments available on the 20th. And then they end up putting you in for your second dose. So there's one on the 20th and on the 21st. And there's a lot of appointments there for the 21st. You just have to put in your information. There is no asking about citizenship or residency. And you can just make sure to, if you haven't gotten it, or if you know someone who hasn't gotten it, please invite them to visit our website to get to the link. It's very important. Entonces, como pueden ver, algo que nos interesa a todos ahorita es poder tomar la vacuna de COVID. Ahí, como pueden ver, hay varios enlaces donde uno puede cliquear para hacer la cita, para sacar para recibir su inyección. La información que uno tiene que llenar es bien básica, no preguntan nada sobre ciudadanía ni nada, es simplemente lo más básico de su información personal para hacer las citas. O sea que esto es algo que ustedes pueden aprovechar, tanto ustedes como los miembros de la familia. And then also, one of the things that parents have been asking me about is the PEBT funds that the government is going to be issuing out this year. Aquí también otra cosa que han preguntado los padres de familia es sobre los fondos de PEBT de Colorado. One of the things that I found out is that it's still in the planning stages. They haven't decided when they will be sending out the funds, but that they are thinking about sending them out this summer, because that's when kids will not be in school receiving lunch.
I am so sorry, Minnie. Algo que me enteré es que en este momento no tienen una fecha ni un mes que está permanente escogido para salir, para que los fondos lleguen a las familias, pero están hablando sobre mandándoselo a las familias en el verano cuando los niños no están en la escuela. The other thing is that if you did not apply for the free lunch program at the beginning of the year with me or by yourself, then you must apply and qualify for free lunch in order for you to receive these extra funds from the government. Ok, entonces si ustedes no han llenado la información para recibir free lunches, you would say lunches libres, is that the correct term? Lunches gratis. No gratis. O sea que sí hay que llenar esos formularios con Mini para estar calificados para recibir estos fondos extras. O sea que si no lo han hecho individualmente o con Mini, hay que hacerlo lo antes posible para estar calificados de recibir los fondos extras del gobierno. So as soon as I know of a date, I will be putting this information on our Facebook. So please watch out on our Facebook. If you know any other families that are not here at this meeting, please have them like us on Facebook so they can also get the information. Entonces esa información sobre esos fondos, en cuanto ya tenga más información, lo va a poner en Facebook. Por eso le está inculcando que chequeen Facebook a menudo para recibir esa información. Y si ustedes conocen a padres de familia que no estuvieron en esta sesión, por favor, compartir eso, decirles que hagan like en lo que es el Vaughn Facebook para estar enterados. The other thing is we are doing weekly food bags every week on Wednesdays from 10:45 to 11:30. In addition to that, if you are in need of more food, through the Colorado Food Cluster Program, you can sign up to get food delivered to your home, and it's 7 days of meals for your children to get delicious, two frozen meals, and then also fruits and vegetables. Entonces, además del programa que tenemos nosotros, donde ustedes pueden recoger comida para sus niños y su familia, que es en Vaughn, también coloradofoodcluster.com es otro recurso donde ustedes pueden llenar el formulario para recibir comida para su familia y sus hijos, y la comida se la llevan directamente a la casa. This is all free, and it is very different from what we did last summer. The food is actually going to include fruits and vegetables, as well as 7 days of, it's 14 snacks and 7 meals for your children. Este programa es diferente al programa que tuvimos el verano pasado. Este programa va a incluir frutas y verduras, va a tener varios snacks o entre comidas, además de las comidas principales. Y es completamente gratis. Yes. So if you're interested in receiving that, you just will need your child's ID number, which is the number that they would use for school. A lot of your kids actually know it by heart because of having had to put it in for lunch before, but they might have forgotten. Entonces, la única información que necesitarían cuando se inscriban es el número de sus estudiantes, el número que tienen asignado a su estudiante, que la mayoría se deberían de recordar de ese número porque es un número que tenían que poner cuando tenían sus lunches, pero si no pueden llamar a la escuela para confirmar. Or you can send me an email and I will send you their student number. O también mandar un correo electrónico a Minnie y ella con gusto le compartirá ese número. If your child is not in school,
then what they said you can do is just put in a 9-digit number, any number. Y si su hijo no está en escuela, entonces dijeron que pueden poner cualquier número de 9 dígitos. But for any Vaughn students, if you do know their number or you need it, just reach out. Entonces, cualquier estudiante de Vaughn, si ustedes necesitan ese número, por favor, comuníquense con nosotros. And lastly, a few weeks ago, we had a presentation by the East Middle School staff and principal, and it is on our website, on our Vaughn, our Facebook. And so please make sure if you are a 5th grade parent, take a look at it. They had some really great things to share. They sound like a really great school if you would want to enroll your student there. Y también en Facebook pueden acceder a la presentación que tuvimos hace 2 semanas sobre la escuela de East, que todos los padres que tienen niños en 5º grado le inculcamos que miren esa presentación. Se mira como una muy buena escuela con varios recursos que les pueden interesar y ahí pueden acceder toda la presentación en Facebook. We also have the meeting. It's not necessarily from the Vaughn meeting because somehow our recording got lost, but Peoria was nice enough to send us their copy, which is basically the same information, different questions, but the same information, and you can access it on our Facebook as well. Y también está la presentación de la otra escuela middle school que es North, que no tenemos la presentación que tuvimos nosotros, hubo un problema, pero gracias a Dios la escuela de Peoria nos dio la presentación de ellos, que es la misma información. So if you have any questions about any of those things, please do reach out. You can reach me by email, or a lot of you have my phone number. You can also send me a text or call me, and I will try to get back to you as soon as possible. I'm a little more, it takes a little longer on the weekend because I don't always carry my phone around, but I will get back to you. Entonces, por cualquier duda o pregunta o necesitan más información, favor comunicarse conmigo vía correo o pueden mandarme un texto. Tomen en cuenta que a veces en los fines de semana no tengo mi teléfono en mi persona todo el tiempo, pero asegúrense que sí les voy a contestar en cuanto empiece la semana. So, last chance, questions, anyone? ¿Preguntas, dudas? Okay, well, thank you so much for taking the time for joining us for this meeting. We appreciate your presence. And again, if you have any questions, feel free to reach out. Gracias por asistiendo a esta junta. Si tienen preguntas, no duden en comunicarse conmigo. Thank you, Maya. You were great. Thank you, Ms. Thomas. My pleasure. Thank you, guys. Thanks for all for coming. Have a good weekend. Bye.